el tema de hoy. ¿Cómo deciden los millonarios? ¿Cómo decide la gente que tiene dinero? ¿Cómo decide la gente que está haciendo proyectos? ¿Cómo decide la gente que tiene muchos proyectos y todavía se quiere involucrar en uno más? Oye, uno con trabajos, con un solo proyecto ya siente que le hace falta el aire, el tiempo y el dinero. ¿Cómo deciden estas personas que todo el tiempo están proyecto tras proyecto? De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Una de las primeras cosas que ellos deciden hacer es eliminar la duda. Esa duda que no te deja avanzar, esa duda que te paraliza. ¿No te has dado cuenta que de repente cuando analizas mucho un proyecto, analizas mucho un trabajo que quieres hacer o un estimado que quieres dar, ¿cómo te decides? Como que te empiezas a tardar más, ¿no? Y entre más te tardas, más dudas y más miedito te está dando, ¿no? Te empiezas a preguntar, te empiezas a cuestionar, híjole, ¿estará bien? ¿Estará más o menos? ¿O no estará llegando a lo que yo estoy buscando? Y empiezas a dudar de ti mismo. ¿Pero qué pasa? Entonces, a eso se le llama parálisis por análisis. No sé si has escuchado esa frase, pero parálisis por análisis, demasiada análisis en tu proyecto, en lo que vayas a hacer, te lleva a no terminarlo. Es más, te lleva a no empezarlo. Entonces, ¿cómo podríamos estar resolviendo esto? ¿Qué es lo que hacen la gente millonaria? ¿Qué es lo que hace la gente que todo el tiempo está tomando decisiones para poder eliminar esa duda? ¿Sí? ¿Cómo toma esa decisión? Hay una ley que maneja Jeff Bezos, que dice la ley del 70%. Jeff Bezos nos dice que no necesitas el 100% de la información. Si tienes el 70%, llévalo a la acción. Di que sí, apruébalo, dale check out. ¿Sí? Si tienes el 70% de convencimiento, dale check out y empieza a actuar. Entonces, es ahí donde este personaje ilustre nos dice cómo él opera para hacer esto. Ahora, obviamente, él tiene sus asesores, él tiene su gente que está investigando, él tiene sus gente que le ayuda. Y deberíamos de tomar en cuenta esa parte también. O sea, yo entiendo que muchas veces uno decide solo con la información que uno tiene. Uno decide solo con la información que uno tiene. Y es ahí donde te atoras. Tú necesitas de que también tengas otras personas, otros asesores que validen tu idea, tu proyecto, tus cálculos. Que digas, ¿sabes qué? Sí, lo veo bien, porque no todo el tiempo los proyectos salen como uno quiere. Porque obviamente ahí uno la está regando por la poca información que tenemos. Pero cuando tú ya manejas no digo un equipo, alguien que te apoye en tus decisiones, oye, eso va a validar y se van a hacer las cosas mucho más rápido. Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que estar volteando a ver es eliminar las opciones irrelevantes. ¿Qué significa esto? Si hay demasiadas alternativas, reduce a 2 o 3 claves y elige trabajo rápido. Tienes 10 alternativas, escoge nada más 2 o 3. Y de esas 2 o 3, decide. Ahí es donde tomas la decisión. 2 o 3 y decide. Recuerda que de esas 2 o 3 debes tener por lo menos el 70% de la información. Ahí está, se van aclarando esa parte, esas dudas. ¿Qué otro aspecto de las decisiones tenemos que estar volteando a ver? Confía hay una palabra que se llama reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las decisiones no son definitivas, ¿sí? No están escritas en piedra y estas no se pueden cambiar. La mayoría se pueden ajustar. Por eso no dije cambiar completamente, ajustar, ¿sí? Tienes el 70% de la información, tomaste la decisión, pero siempre va a haber un rango de ajuste. Como cuando haces una negociación, tienes un rango para jugar entre el negocio y entre la oferta y la demanda. También aquí hay un rango de ajuste. Entonces tienes que dejar ese rango de flexibilidad para poder ajustar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Perfecto. Entonces, esto de tomar decisiones también nos lleva a la palabra de procrastinar. O sea, no dejes mucho tiempo. No digo que no lo dejes para mañana, pero
No lo dejes que pase mucho tiempo, porque si no, al final te vas a ocupar en otras cosas, no le pusiste atención, no le diste prioridad, y adiós, se perdió el proyecto, se perdió el cliente, se perdió, ya no se hizo nada. Entonces, mira, haz una lista de decisiones que has postergado y aplica la ley del 70%, ¿sí? Para que eso te ayude a decidir hoy, ¿sí? Si hoy estás pensando en eso, hoy te ayuda a decidir. Perfecto. Vamos a un siguiente método de cómo los ricos y millonarios toman sus decisiones. Ahora bien, siempre tenemos problemas en tomar las decisiones, ¿no? Por lo que ya mencioné antes, que nos da miedo, que no tenemos tiempo, que no tengo quien me ayude. Con trabajo estoy sacando los proyectos en los que estoy, 1001 excusas. Entonces, otro problema que tenemos dentro de lo que estamos trabajando, creemos que las decisiones importantes requieren días o semanas. Como que lo tengo que pensar. Pero la rapidez es la clave del éxito. Entonces, si lo tienes que pensar, no lo pienses mucho. Recuerda, ¿sí? La regla del 70, la ley del 70% es que conocimiento al 70% y de proyectos que vas a tener en la mesa, escoge 2 o 3 y te decides. En este caso, no lo pienses mucho. Si vas a hacer el proyecto, hazlo lo más rápido posible. Ahora bien, hay un método que hay que tener también ciertos filtros, ¿sí? ¿Qué significa? Tienes que pensar, si el proyecto, hablemos del proyecto, si el proyecto se alinea con la visión y los objetivos de la empresa, ¿sí? Con los que estás persiguiendo, entonces, ¿sí justifica o no justifica? ¿Verdad? De entrada. Estamos analizando cómo me voy a decidir. 2, ¿cuál es el peor escenario y cómo lo puedo manejar? Si dentro del escenario, ¿sí?, de nubes negras no te arruina el negocio, sigue adelante. Si dentro del peor escenario hace que tu operación, fíjate bien, que tu operación del negocio no se descapitalice, puedes seguir adelante. Perfecto, vamos bien. Y el tercero y último, para ya acabar de analizar esto, ¿lo harías si no tuvieras miedo? A ver, analicemos un poquito el miedo. El miedo no va a desaparecer. Siempre hay un temor al nuevo proyecto, siempre hay un temor a lo desconocido, ¿sí? Y cada nuevo proyecto, aún así tú tengas en la industria 10 años haciendo lo mismo, te vas a dar cuenta, y los que están en la industria me van a dar el mayor favor, te vas a dar cuenta que cada proyecto, aún así se parezca al otro, no es igual. Siempre van a salir cosas nuevas. Si estás en la construcción, siempre va a haber un código nuevo, diferentes ciudades, diferentes códigos, cambiaron las leyes, ahora se hace así, antes se hacía así, ahora se hace de otra manera. ¿Sí me explico? Siempre hay un temor de decir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero, como digo, el miedo no va a desaparecer, pero en la medida que dominemos el miedo, en esa medida vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Tener un poco de intuición, y cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto como que me suena bien y siento que sí puede funcionar, eso es muy bueno para ayudarte a decidir. Si tu intuición como empresario, como CEO, te da mala espina, mejor no lo hagas. Y mira, te va a ayudar muchísimo la ley del 70%, porque eso va a ayudar a que digas, ¿sabes qué? Con toda esta información que tengo, mi intuición normalmente suele ser la correcta, pero con información. Si no hay información, así tengas tu intuición, pues sí, tal vez puedas confiar en ella, en tu intuición, porque tu intuición viene en base a tu experiencia. Es que yo ya viví esto y me pasó esto malo, yo ya viví esto y me pasó esto bueno. Entonces es tu intuición en base a tu experiencia. Pero si a eso le sumas el 70% de la información, no, brother, ya estás hecho. O sea, fíjate cómo vas tomando esas decisiones. El siguiente paso que tenemos que poner atención es cómo tomar riesgos inteligentes sin miedo. Hablamos del miedo hace rato, pero ahora, ¿cómo ser inteligentes con eso? ¿Sí? Uno de los problemas es que te da miedo fracasar. Y eso
paraliza a la mayoría. Híjole, Aníbal. ¿Y qué tal si no me sale bien? Empiezas a dudar. Te voy a decir algo. La gente que todo el tiempo se dedica a hacer esto, a tomar decisiones, lo ve como una inversión. Y recordemos, toda inversión lleva un riesgo. Toda inversión lleva un riesgo. Entonces ellos lo ven como una inversión. Y si lo ves como una inversión, te ayuda y eso facilita a que tú continúes tomando esa decisión lo más rápido posible. A ver, hay otra regla que se llama el 80-20 y tal vez muchos ya la hayan escuchado. Dicen que el 20% de los riesgos traen el 80% de los resultados. Entonces, vamos a ver, identifiquemos lo que realmente vale la pena. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cómo está la cosa? Hay que ver si las decisiones que estamos tomando son reversibles o irreversibles. ¿Sí? ¿Qué dijimos hace rato? Que no están escritas en piedra. Pero si sabes que tienes esa flexibilidad de ajustar, significa que estás tomando un riesgo bajo. Si no estás tomando un riesgo bajo y estás tomando un riesgo muy, muy elevado, donde corres el riesgo de irte a la quiebra, entonces evalúa más opciones. Digo, siempre hay opciones. Entonces, evalúa otras opciones donde tengas un riesgo controlado. Híjole, me salió mal este proyecto, perdí dinero y ese era mi miedo y ya lo sabía, pero aún así me aventé. Espérame, tienes que tener información. 70% de la información te va a ayudar a que tomes ese tipo de riesgos. Y es un riesgo controlado. También puedes tomar otra decisión de no hacer nada. Entonces, ¿pero a qué nos lleva esto? Si no hacemos nada, entonces, ¿por qué estaríamos ocupando un puesto donde todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones? ¿No quieres tomar decisiones? Delega. No hagas nada. No tengas proyectos. No tengas un emprendimiento. No tengas una empresa. Bueno, aún así, seas un trabajador para una empresa, te va a tocar estar tomando decisiones. De que si vas a trabajar, que si no, que si eres responsable, que si no, que si una decisión importantísima, que si vas a cuidar tu reputación o no. Tanto como si eres empleado, como si estás tomando decisiones, las reputaciones son decisiones que tienes que tener muy en cuenta. Porque también, en base a la reputación, es muy posible que se den el trabajo o no, que te den el proyecto o no. Fíjate cómo va conectado todo eso, ¿sí? Cómo va conectado toda la toma de decisiones. Medir ese riesgo. Yo diría, hazte una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Evalúa cuál tiene mayor impacto positivo y da un primer paso. Evalúa. Ojo al dato. Evalúa cuál es la que tiene mayor impacto positivo. Si dentro de tu evaluación hay que tienes impactos negativos o que te da mala espina o que no, elimínalas. Velas eliminando. No tiene caso que te quedes pensando en si la vas a hacer o no. La que sigue, la velocidad, ¿sí?, de tomar decisiones es la que te va a ayudar, ¿sí?, a decir, ok, con esta información puedo tomar la decisión.